Les voy a estar en las diapositivas, así que por favor, interrúmpanme todo lo que quieran. Si pueden interrumpirme en cualquier momento, yo feliz de que lo hagan. Y si es posible, sí, con el micrófono. Ricardo, Entonces, listo. Cuénteme. ¿puedo ir al baño? No eso, pero está bien, ve. Pero bueno, ya, ahora sí. Serios. Empecemos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre falacias, principalmente falacias formales, falacias informales. Si nos da el tiempo, hablaremos sobre figuras retóricas. ¿Listo? Entonces empecemos primero definiendo qué es una falacia. Las falacias como tal son argumentos, son como tipos de argumentos, pero tienen una característica especial y es que parecen ser verdaderos y son especialmente persuasivos. Sin embargo, cuando uno ya los va a detallar así precisamente se da cuenta de que no lo son. O sea, tienen como tal una falsedad escondida y pues se tienden a dar más como fines persuasivos, como de tratar de convencer al otro a falta de una estructura argumentativa mucho más fuerte. Entonces, como las falacias en general. Aquí tenemos una mención de honor a una falacia de falso dilema. Entonces, es como si no estás conmigo, estás contra mí. Eso es una falacia. Que surge porque realmente no, las cosas no son como blanco o negro, pueden haber muchas tonalidades ahí de por medio. Pero sí es una presentación de que puede parecer verdad, puede parecer es cierto, pero pues que no lo es propiamente. Empecemos con las falacias formales. Estas falacias son formales porque se pueden expresar bajo un lenguaje lógico, como ya Sergio les ha explicado y recontraexplicado sobre los principios de los silogismos y de la lógica proposicional. Entonces, estas falacias formales se pueden poner bajo estas mismas dinámicas de este lenguaje formal y, sí, específicamente en este lenguaje formal y también se pueden presentar en el mismo lenguaje natural. Empecemos por el principio, la afirmación del consecuente. Creo que esa es una fórmula que también ya han visto con bastante anterioridad. Decía entonces B, que eso se puede afirmar sin problemas. Sin embargo, decir B entonces A no parece como tan real, de cierta manera. Aquí les tengo un ejemplo bastante sencillo, que es, si llueve me toca sacar la sombrilla, hoy saqué la sombrilla, entonces está lloviendo. Al principio es completamente correcto, si llueve me toca sacar la sombrilla, eso es una afirmación que puede ser completamente verdadera. Sin embargo, el que yo haya sacado la sombrilla no implica necesariamente el que esté lloviendo. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de este tipo? ¿Algo del día cotidiano? ¿Alguno? ¿Desea participar o voy a dedocracia? En ejemplos. Hudson. Hudson Mora. ¿Estás conmigo? Sí, están haciendo sí, formulaciones muy buenas en el chat de... Ah, entonces ve, si me pongo ropa, si me pongo ropa negra, tendré calor. Si se va el internet, no entra a clase. Y esas afirmaciones no implican que el que no hayas entrado a clase, el que se te haya el internet o que tengas calor es porque directamente tienes ropa negra. Sí, está muy bien. Por otro lado, tenemos la conclusión irrelevante o ignoratio elenchi. A los lógicos les gusta mucho poner nombres en latín para parecer intelectuales. Entonces, de ambas formas se puede llamar. Esta falacia tiene como tal el hecho de que la conclusión, aunque sea verdadera, no se encuentra directamente en las premisas. Entonces, esto pueden imaginarlo como cuando dentro de los diagramas que les dibujaba Sergio, la conclusión no se encontraba dibujada directamente. El hecho de que se afirmara esa conclusión, a pesar de que no se encontrara dentro del diagrama, implicaba esta falacia, el que no, de conclusión irrelevante. Puede ser cierta, pero si seguimos las premisas del silogismo que armamos, pues no es real como tal. O sea, no implica ahí una conclusión directa. Ejemplo que tengo, ese ejemplo me pareció bastante curioso y es como el de joven Emanuel que conducía drogado un auto y que luego chocó contra una fila de ancianos y la policía lo persiguió. Pues el abogado dice, no, es que él es un buen muchacho, tiene récord de asistencia en el colegio, muy buenas calificaciones, es excelente trabajador. Pueden ser completamente ciertas todas esas premisas directamente,
pero el que lo sea no implica de ninguna forma el que haya sido incapaz de conducir un carro robado, un carro robado y chocarlo contra un asilo de ancianos. Una cosa no tiene que ver con la otra, así es como estar fritando en agua o meando fuera del tiesto. Entonces son más o menos este tipo de afirmaciones. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo súper bien? Sí, sí. Sí. Perfecto. Listo. Entonces sigamos con otras falacias súper bonitas. Post hoc ergo propter hoc. Esta es una falacia que me parece muy interesante porque también tiende a ser muy común. Muchas de estas falacias las hemos vivido a, a diario, pero pues realmente no nos damos cuenta con esto. Entonces, por ejemplo, post hoc ergo propter hoc implica que dado que sucedió una cosa A y después de esta cosa A pasó el resultado B, se puede concluir A como causa de B. Esta relación causal no es necesaria ni se puede concluir directamente de procesos que pasen cercanos en el tiempo. Entonces aquí les traje un ejemplo que fue súper curioso porque fue un artículo científico escrito en psicología y es el hecho de que se hablaba de que comer helados aumentaba las probabilidades de morir ahogadas. Ambas variables estaban correlacionadas, se encontraba que sí, las personas que comían helados tenían mayor probabilidad de morir ahogadas. Pero no es porque comer helado implicara que la gente pudiera ahogarse, sino era porque dentro de la ciudad en la cual se hizo este estudio había una playa y cerca de la playa era común que se vendieran helados. El hecho de que la gente vaya a la playa sí aumenta la probabilidad de morir ahogado porque pues mar y porque pues agua, y que el helado así cerquita implicaba que se moviera o que se vinculara de una forma, más no implicaba que este helado tuviera una causa directa con el morirse ahogados. Entonces, por este lado va este tipo de falacia, el hecho de pensar que porque algo está cercano de alguna forma en el tiempo, con alguna correlación, se pueda concluir que sea causa, y no es necesario. Para que algo sea causa implica muchísimas más cosas. Además de esta falacia post hoc ergo propter hoc, encontramos también las falacias de división y las falacias de composición. De las falacias de división se implica que se transfiere una propiedad o una característica del todo a una de sus partes, que de cierta manera puede parecer algo lógico, algo coherente, sin embargo, bajo ciertas situaciones específicas no aplica. Como el ejemplo que aquí les estoy poniendo, de que pues, Estados Unidos es un país rico, es una potencia mundial, pero eso no implica que ningún estadounidense sea pobre. ¿Sí? Porque pues es muy diferente la riqueza que pueda tener la nación como un conjunto a la riqueza que pueda tener una persona como perteneciente a ese conjunto. Bajo este mismo de falacias podemos encontrar decir como por ejemplo, ningún mamífero pone huevos, el ornitorrinco es un mamífero, entonces el ornitorrinco no pone huevos. La conclusión es completamente falsa, aunque como tal el orden de las proposiciones junto con la conclusión sea coherente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de la forma en cómo una propiedad de un conjunto o de un todo se termina atribuyendo a una de las partes. Debajo del ejemplo podemos ver aquí como la estructura de más o menos cómo sería bajo un lenguaje formal este tipo de falacias de división. Por otro lado, tenemos la falacia de composición, que es contraria a la división. Aquí la propiedad no se da desde el todo a una de sus partes, sino se da de una de sus partes al todo. Esto es algo que también ya había mencionado Sergio en la primera clase de lógica, de hecho, en la que de un particular no se puede concluir un universal. Son cosas de una lógica inductiva que es algo muy diferente. Aquí, pequeño detalle. Estas falacias formales se aplican exclusivamente a lo que es la lógica deductiva. La lógica inductiva, que no la hemos visto, funciona de formas muy diferentes. Pero es como para detallito de pie de página para tener en cuenta. Las falacias formales son únicas de la lógica deductiva. El ejemplo que aquí podemos encontrar es el del paseo. Realmente no sé cuántos sacaron, solo sé que después de la primera todas no fueron para nada buenas, pero eso no implica de ninguna forma que el cine colombiano como conjunto sea malo. Hay películas de cine colombiano que realmente son cool. Bueno, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda?
¿Algo? ¿Todo súper bien? Sí. Perfecto. Empezamos con las falacias informales. Las falacias informales sí pueden aplicar tanto la lógica deductiva como la lógica inductiva y se denominan así como informales debido a que no se pueden poner en este lenguaje formal. Solo se pueden encontrar en las presentaciones del lenguaje natural, pues el que estamos nosotros aquí hablando súper bonito y súper cómodamente. Entonces vamos a encontrar una clasificación bastante amplia sobre estas falacias informales y vamos a hablar bastante de ellas. Entonces, primero podemos encontrar las falacias de no pertinencia. En estas falacias de no pertinencia, lo que pasa es que la contraargumentación o la respuesta a la estructura no se da hacia los argumentos que se otorgan, sino que se dirigen a diferentes partes, ya sea al interlocutor con el cual se está hablando o a los aspectos específicos mm, del esquema con lo cual se habló, pero no necesariamente a la estructura del argumento como tal. Vamos a empezar con las falacias de transferencia de propiedades. Entonces, con estas falacias de transferencias de propiedades se está dando una respuesta, pero esta respuesta no se da hacia el argumento propiamente, sino que se da a otros aspectos de la comunicación, como puede ser el interlocutor. Encontramos de las primeras falacias de transferencia la falacia ad hominem, que también es en latín, que significa hacia el hombre, y se da cuando no se ataca para nada a lo que se está diciendo, sino se ataca a la persona de lo que se está diciendo. Como podemos ver aquí en este ejemplo súper bonito y súper cookie, el decir que una persona está equivocada por el sentido de que no se viste de una forma que sea socialmente aceptada, o por el hecho de tener tatuajes, o por ese tipo de prejuicios que pues, en Colombia suelen existir, son tipos de falacias ad hominem. De ninguna forma de cómo una persona esté vestida, de que una persona tenga un estilo u otro, implica directamente que lo que esté diciendo sea cierto o sea falso. Dentro de las falacias ad hominem podemos encontrar una como más específicas, que son las falacias circunstanciales, que es el hecho de decir que tal persona está afirmando tal cosa, no por la validez del argumento como tal, sino porque está implicado, tiene un beneficio de por medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que una persona que trabaja en una industria farmacéutica esté a favor de las vacunas, es cierto que pues la industria le está generando un dinero, sin embargo, los argumentos de que las vacunas sean buenas van más allá de hecho. Atacarle diciendo que los está apoyando porque forma parte de la industria, implicaría ahí una falacia. ¿Se les ocurre algún ejemplo que hayan escuchado, que ustedes en algún punto hayan pensado aquí sobre lo que es una falacia circunstancial o una falacia ad hominem? ¿O en algún punto les han respondido por una falacia ad hominem? Pues eso pasa mucho, o por lo menos a mí me ha pasado pues en la familia, ¿no? O sea, tipo que pues como usted es menor de edad, usted no puede opinar sobre lo que estamos hablando los adultos. Sí, es cierto. Es muy común también que nos respondan eso. ¿Alguien más que se le venga a la mente una falacia de tipo ad hominem? Mm, yo es lo mismo que dijo Javier, también es tan pequeño no puedes opinar, o lo de... no, se me olvidó. Espera. Sí, que digamos, porque eres pequeño, no entiendes las cosas, lo que está pasando y demás, entonces no tienes voz y voto, más o menos parecido. Es verdad. Con prejuicios. No la vería tan clara como una falacia hominem, diría que eso más que un argumento implicaría como un estereotipo, por el hecho de que se le están atribuyendo propiedades a una persona en específico, pero no lo creería falacia en el sentido de que... Hmm, ¿tú qué dices, Sergio? Pues, ujú. No, yo solo quería como preguntarte, Ricardo, ya que alguien mencionó del Congreso, si yo estoy en el Congreso y estamos discutiendo sobre falsos positivos y llega un general
que tiene todas, estuvo en, digamos, está juzgado, está siendo investigado, tiene un montón de cosas, y viene este tipo a decirnos como, no, la verdad es que los falsos positivos no fueron, no pasó esto, no pasó aquello, no, porque ahí sería una falacia, es decir, no es también como un ejercicio retórico válido. O sea, no, eso no nos pone en cuidado de decir, ojo, porque sí es importante lo que es la persona cuando estamos discutiendo y debatiendo ciertas cosas. Sí, o sea, eso es cierto, es siempre importante tener en cuenta, pues, la persona con la cual está diciendo pues, las afirmaciones. Ahí es un ojo, o sea, que una persona esté involucrada en algo no implica que no pueda hablar al respecto. La dirección ahí del argumento para no incurrir en lo que sería la falacia sería no responder sobre la persona, sino en responder sobre los hechos que se están dirigiendo, sobre las afirmaciones que se están haciendo. Entonces, un general puede decir como no, los falsos positivos realmente no existieron. Pero pues ahí la respuesta no sería como no, es que como usted es general tal cosa, sino la respuesta es como vamos a ver, repasemos los hechos, repasemos las evidencias, qué testimonios hay. Cuando se argumenta con base en otros aspectos, más no atacar a la persona, pues es completamente válido. Y la falacia, o se incurre en la falacia en el momento en donde se ataca directamente a la persona o se invalida a la persona sin tener en cuenta realmente lo que está diciendo, sino por lo que es o por lo que ha trabajado. Ahí es donde se entra en la falacia dominante. Pero entonces, por ejemplo, con el tema de las FARC, en temas de política sería también algo igual, ¿no? O sea, porque por ser de las FARC, pues lo que uno escucha de la gente, ¿no? No pueden estar ahí porque nos va a robar el pueblo. Si tú lo pones así, es directamente una falacia dominante, porque están diciendo como, no, es que tal persona pertenece a tal bando, entonces piensa tal cosa. Eso sería una falacia. Ahora, que una persona haya pertenecido a tal cosa, o sea de las FARC, o sea un paramilitar, o sea del ejército, no implica que sus afirmaciones sean por sí mismas verdaderas o falsas. Hay que ver y hay que poner el ojo en lo que está diciendo esa persona y en los argumentos por los cuales se está respondiendo de una u otra manera. ¿Sí? Entonces, sí, las falacias ad hominem tienden a verse mucho en la política o en general, uno tiende a juzgar mucho lo que dice una persona por base en cómo se ve o en cómo lo que ha hecho o cómo piensa. Por eso las falacias, por eso es esto de que tienden a ser muy persuasivas las falacias. Porque es algo que se piensa, o si se trae como psicológicamente es cierto, es muy fácil dejarse guiar por lo que se ve o por lo que se piensa, ¿sí? Entonces, esta es una de las falacias como más poderosas, pero ahí está de hecho, para no incurrir en ellas, hay que poner ese ojo no en estos aspectos de la persona, sino propiamente en el contenido del argumento, en el contenido de las premisas que se están defendiendo y cómo estas están estructuradas entre sí. Qué aportes está dando, qué evidencias tiene, cómo se está argumentando. Ujú. Sí. Sí, igual, yo creo que es muy importante también que entendamos que los procesos retóricos son muy útiles. Recuerden ustedes qué pasó con lo de Santrich. ¿Cuál era la idea ahí? Era como, si por ejemplo los del Verde hubieran tenido más cuidado con quién era el personaje que estaba enunciando eso de Santrich, no hubieran caído tan fácil en la trampa. Y la pregunta es, claro, argumentativamente, ellos, por no tener en cuenta la persona que enuncia el argumento, pudieron hacer como una deducción, pero en retórica, que recuerden que no es lógica formal, sino las maneras como estamos nosotros discutiendo, por ejemplo, en la democracia, sí valía mucho que fuera un fiscal como Néstor Humberto el que dijera eso. Y la pregunta es, si nos hubiéramos puesto con más cuidado a ver quién era Néstor Humberto y los intereses que tenía al enunciar su argumento, quizás no hubiéramos caído tan fácil en la trampa, que es lo que a mí me preocupa que a veces da la formalidad, ¿no? Entonces como que perdemos y creemos que la retórica es como algo negativo, cuando a mí me parece que también pueden ser cosas muy útiles. Pero ya, eso lo quería comentar eso. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, sigamos. Apelación a la autoridad.
Dentro de la operación de la autoridad, podemos encontrar como tal dos tipos de falacias, que son las ad verecundiam, que están dirigidas al individuo, y las falacias ad populum. Estas falacias están en el hecho de que ponen el ojo directamente en que una persona, por tener cierta autoridad, lo que diga directamente es cierto. Entonces aquí tengo un ejemplito súper curioso, que es sobre Franz Gall. Franz Gall fue un científico reconocido a principios del siglo XIX, era anatomista y era fisiólogo. Y Franz Gall tuvo una teoría que se consideró durante mucho tiempo cierta, y es la frenología. La frenología hablaba de cómo, entonces usted tiene aquí como un pequeño bultico en el cráneo, es como tiene este pequeño bultico en el cráneo, eso implica que esta parte de su cerebro está más desarrollada y por eso tiene tal inteligencia mejor. Por el hecho de que lo decía Franz Gall, aunque realmente esta teoría no tenía ninguna base, ningún fundamento científico, estaba como muy al aire, se trayó y se difundió de una manera impresionante porque este tipo ya era muy famoso. Y se ocurrió una falacia de autoridad pensando en que como Gall era súper reconocido, era anatomista, era fisiólogo, directamente ya sabía un montón y lo que decía era por sí mismo cierto y no era necesario demostrarlo. De las falacias ad populum, está también esto que es muy interesante, también es otro experimento que se realizó en Rusia por Solomon Asch, y se hacía la siguiente pregunta. Entonces, Solomon Asch reunía un grupo con unas 10 personas, de esas 10 personas, 9 eran ayudantes de él, y solo una era como tal sujeto de prueba. Se le preguntaba a las 10, diga cuál de estas 3 líneas es igual de larga que esta. La respuesta es la C, que pues maneja la misma distancia, pero los otros 9 estaban contratados para que dijeran la B, por ejemplo, que pues se nota y se ve mucho más larga que la propia línea de prueba. Como había 9 personas diciendo que esta era la que tenía la misma longitud, la 10ª persona, que era la de prueba, decía exactamente lo mismo. Aunque se viera más larga y era muy obvio que era más larga, caía en ello. ¿Por qué? Porque pues lo estaba diciendo la mayoría, lo estaba diciendo un grupito, entonces por tanto eso era cierto. Es como tal una falacia ad populum funcionando en nuestra vida diaria. Estas falacias ad populum no solamente se van dirigidas hacia la mayoría, o sea, como la mayoría dice esto, entonces esto es cierto, sino también se puede dirigir a una minoría. Entonces, como un grupo de expertos está diciendo esto, entonces esto es verdad. Y también se puede dirigir hacia lo que son las tradiciones. Como se llevan años haciendo corridas de toro en España, entonces las corridas de toro son buenas porque sí, llevan todo esto porque forman parte de nosotros, porque forman parte de nuestra cultura y tal cosa. Pero pues una cosa no implica la otra. ¿Sí? Entonces estas conexiones de nuevo son ilusorias dentro de estas falacias que se van dirigidas hacia la autoridad, ya sea de un individuo en particular o de las personas como un grupo. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Profe, entonces, por ejemplo, un ejemplo también sería, entonces, si es del campo, entonces seguramente sabe cultivar, ¿no? Creo que esa falacia estaría más dirigida hacia ad hominem, no como tal hacia ad verecundiam. La falacia ahí ad verecundiam sería como, es que él lleva 10 años siendo campesino, entonces sabe exactamente cómo cultivar, ¿sí? Porque habría un criterio como de experiencia, más una persona puede perfectamente estar haciendo algo 10 años y 10 años estar haciéndolo mal. Sí. Cuéntame. Sí, claro. Entonces el experimento de Solomon Asch era una sala. Dentro de esta sala había un tablero que tenía el grupo de imágenes. Entonces había una imagen esta imagen que era como la imagen guía que tenía esa longitud, y esta segunda grupo de imágenes que tenía las opciones A, B y C. La pregunta que hacía Solomon Asch es como, dígame cuál de estas tienen la misma longitud. La cosa es que dentro de esa sala solo había como tal un sujeto de prueba. Solo había un sujeto que realmente no sabía lo que estaba pasando. Los otros 10 estaban contratados por el experimentador y el experimentador les había dicho desde antes como, diga una incorrecta, digan todos la B, por ejemplo, que pues la B aquí se ve mucho más larga. Todos respondían la B y todos estaban segurísimos de que era la B, y entonces el sujeto de prueba, que realmente no sabía qué estaba pasando,
decía como, pues si estos 9 me están diciendo que es la B, puede que yo esté viendo mal, entonces estuviera la B ¿Ahora? por la mayoría está diciendo de la B. Sí. Mm, listo. Didier y Catalina. Cuéntame, No, nada, profe. Cuéntame, Catalina. Yo iba a contar acerca de Merlí, una serie de un filósofo. Hay una clase, bueno, cuando ya ellos avanzan y todo eso, en donde la profesora dice, sé que faltan varios en la clase, entonces el próximo que entre, yo voy a preguntar de qué color es la carpeta. La carpeta era roja, van a decir que es azul. Entonces, y verán lo que sucede. Entonces ahí empieza a preguntarle a todos, como cuando ya entra el que llegó tarde, entonces ella dice como, por ejemplo, ¿de qué color es esta carpeta? Y todos empiezan a decir que es azul y él queda como, y en eso viene la profesora y le pregunta al que llegó tarde, como, ¿de qué color es? Y él dice azul. Y ahí enseguida, ahí empieza a explicar todo esto. Sí, esa serie es muy buena. Y pasa eso, o sea, en el momento en el que uno comienza a decir o a atribuir estos valores de verdad a algo, porque lo dice la mayoría, ahí se entra en una falacia ad populum. Cuéntame, Sergio. Yo Estás tengo una muteado, pregunta, Sergio. ¿eso funciona, eso funciona de igual manera en argumentos inductivos? Porque igualmente, Dios, claro, hay una apelación de autoridad, pero en un argumento inductivo eso podría fortalecer el argumento y no ser una falacia. Si yo voy con esto del COVID y cojo a la gente más preparada, seguramente eso deductivamente no establece la verdad del enunciado, pero inductivamente lo apoya y es muy fuerte. Porque eso es una falacia ahí? Aquí el O, hecho, por eso ejemplo, es, si yo voy a una comunidad que yo no conozco indígena y entro allá, eh, escuchar a la gente y lo que la mayoría crea seguramente será un apoyo para una proposición que yo establezca. No de valor deductivo, pero es inductivo, porque yo soy el que no sabe ahí. mm, es cierto y es que esto es como una notica a pie de página. Que una mayoría diga algo no implica directamente que sea verdad o mentira. O sea, el problema o el origen donde está la falacia es atribuir que eso es verdad porque así lo dice la mayoría, ¿sí? Mm, por ejemplo, que todos nosotros aquí creamos en la democracia, espero, no implica directamente que la democracia sea por sí misma buena, porque lo digamos nosotros, ¿sí? Entonces todos podemos estar de acuerdo en algo, pero eso de que estemos de acuerdo no implica de que sea por sí misma verdad o por sí misma mentira, sino que habría que hablarlo y discutirlo y como, bueno, pensémoslo. Con, pues por ejemplo, lo que está diciendo Sergio, de que pues un grupo indígena que tiene como una construcción también del mundo muy distinta, de relacionarse con el ambiente que es muy distinta, pues ahí para pensar cómo no es, la falacia estaría ahí ubicada en el sentido de como, es que ellos lo piensan, y como ellos son mayoría, entonces esto es cierto. Y pues ahí hay muchos criterios que habría que desmenuzar de muchas más formas, de cómo, por ejemplo, esa misma cultura indígena se ha desenvolvido en su ambiente, cómo se relaciona con su ambiente, y ahí hay pues muchísimos más matices. Cuéntame. Yo creo que la respuesta de Ricardo está muy bien, pero yo solo lo preguntaba para que todos tengamos como en cuenta que es distinto una falacia en un sistema argumentativo inductivo que deductivo. No es lo mismo. La apelación a la autoridad en un argumento inductivo no es per se una falacia, porque ¿qué estoy buscando con la inducción? Apoyo. Yo no estoy buscando verdades, estoy buscando solo apoyo. Y yo me puedo apoyar en la gente que sabe, y eso fundamenta mi argumento inductivamente. El problema ahí es, claro, cuando, por ejemplo, alguien mencionaba acá como Trump, ¿no? Como, ¿y por qué tenemos que hacerle caso a Trump? Trump no sabe nada de vacunas. Ni siquiera inductivamente es válido, no fortalece mi argumento, lo debilita.
Cuéntame, Didier. Profe, entonces en Salón Ash, creo que se llama. Por ejemplo, con el tema de la religión, todos, por ejemplo, todos dicen que existe un Dios, que uno va a llegar, entonces va a decir, no, pues entonces si todos ellos dicen que pues existe un Dios, entonces pues de seguro sí. Eso sería un Salón Ash, por decirlo así. Esa sería una falacia ad populum y sería solo monadas si uno termina también creyendo, o sea, pensando como Dios existe, debido a como toda esa interacción que tienen con la sociedad, ¿sí? O sea, ahí entra como el matiz psicológico. También hay apoyo en frente a lo que estaba diciendo Sergio de cómo cambia mucho este argumento con respecto a la lógica deductiva y la lógica inductiva. Está en los artículos científicos, o sea, que yo aquí en Colombia haga un experimento y me dé un resultado y después en China dé exactamente el mismo resultado en Rusia. El hecho de que sea cada vez más los datos que ahí se estén conmemorando da es un apoyo que es válido, debido a que se está replicando, a que pasa muchas más veces. Entonces ahí también cambia la lógica. Cuéntame. Es que, pues sí, creo que lo de eso es. Ahí lo voy a dejar hablar a Sergio porque él también tiene más dominio sobre él. Si no me equivoco, hay una cosa en Aristóteles que es el motor del eterno retorno, algo así. No recuerdo bien. No, ustedes se acuerdan cuando leemos a Hume, ¿no? Hume precisamente es el que establece ese argumento. Pero la pregunta, a mí me parece interesante la pregunta que pone uno, ¿eso es una falacia? Según lo que nos ha dicho Ricardo, ¿cómo averiguamos si es una falacia? Porque de nuevo, no cualquier argumento que es falso es una falacia y eso hay que tenerle mucho cuidado. Como suponemos que eso es un argumento que está hablando en términos universales y quiere establecer una verdad, suponemos que es deductivo. Entonces, si es deductivo, hay dos formas de que sea falaz. O por la forma, la estructura misma, y tendríamos que hacer lo que hemos hecho todas estas clases, formalizar y ver cuál es la relación y ver si hay una falacia ahí. Y segundo, por la naturaleza de las proposiciones. Pero la pregunta acá sobre todo es que recuerden, de nuevo que nos ha hecho Ricardo, es que tiene que ser sugestivo el argumento. Si el argumento, o sea, yo puedo tener un argumento inválido y no es una falacia. O sea, no sé si el argumento sea válido o no, tendríamos, o sea, mejor dicho, tendríamos que hacerlo como más específico y ver. Ajá. Sí, yo no sé cómo lo plantearía Ricardo, pero yo lo plantearía en términos de establecer el argumento formalmente y ver si hay un problema con la deducción, establecer si el argumento es sugestivo y establecer el valor de verdad de las premisas. Sí. Y en cualquier caso de encontrarse falacia, diría que podría verse más dirigida hacia el parte del falso dilema. El hecho de considerar de que no, es que como hay un reloj, entonces tiene que haber un relojero. No implica necesariamente una cosa o la otra, pero tendría que demostrarse como ya nos lo dijo Sergio, o sea, habría que formalizarlo, mirar cómo son los argumentos y realmente ver si es que una cosa implica directamente la otra. De hecho, y ya para terminar, eso ya dejo acá hablar. Hay una falacia que es la falacia de la falsa analogía, que digamos es la que serviría acá sobre todo para saber, quién era el que decía el ejemplo, Oscar, para saber si es una falacia. Porque nota ahí que porque es una falacia, y es porque, claro, ¿cuál es la trampa que me están metiendo? La trampa es como, estos son muy similares, entonces se comportan de la misma manera. Esa sería una falacia, porque es supremamente sugestivo y además pareciera que tuvieras la razón, pero puede ser una falsa analogía. Puede ser que esto sea parecido en estos términos, pero no en todo el término. Y ahí caemos en como lo que nos contaba Ricardo, ¿no? Como de, bueno, entonces lo que no podemos hacer es como generalizar en todo el conjunto. Eso está mal, eso es una falacia.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Sí, ¿está bien? Bueno, listo, perfecto. Entonces, digamos, falacia de no pertinencia o referencia insuficiente. Bueno, dentro de la no pertenencia, referencia insuficiente. Entonces, aquí lo que se pasa es a un argumento circular, ¿sí? Entonces, lo que queríamos demostrar, lo que sería nuestra conclusión, ya estaba implícita en las premisas. Y lo que lo hace falaz está ese cambio, esa sutileza dentro de la forma en cómo se presenta la conclusión, que la hace parecer diferente a la misma premisa. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo que les traigo es como el alcohol es malo para la salud porque causa hepatitis. El alcohol es malo para la salud debido a que causa hepatitis, síndrome Korsakoff, entre otras enfermedades. La conclusión, o sea, toda esta parte debido a todas las enfermedades que causa, ya estaba implícita dentro de la misma premisa que puse, de que el alcohol es malo para la salud. ¿Por qué es malo para la salud? Porque causa enfermedades, porque causa enfermedades, porque es malo para la salud. Entonces se entra dentro de una argumentación circular en la cual lo que yo estoy queriendo demostrar ya lo había dicho con anterioridad, pero pues lo digo así como de una forma diferente para que luzca como si realmente se pudiera concluir de eso y no como si fuera parte ya de mi premisa. ¿Alguna duda? ¿Clarito? ¿Algún aporte? Ricardo, ¿era que te volver a explicar, por favor? Es que lo dejo como un trabalenguas todo rápido ahí. Listo, vale. Listo, ok. La falacia de referencia insuficiente. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Para argumentar algo siempre tengo mis premisas y mi conclusión. La idea es que la conclusión se pueda deducir de las premisas que estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa dentro de este tipo de falacias? Yo estoy diciendo de una manera formal, por decir como P, entonces P. Mi conclusión y mi premisa son exactamente lo mismo, sino que las estoy escribiendo en lenguaje natural de una forma distinta, como para que parezca que es algo diferente cuando realmente estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Sí, o sea, lo que pasa con este argumento, con esta falacia, es que es redundante. O sea, lo que se está queriendo demostrar ya se había dicho con anterioridad. Pero pues no toda redundancia implica que sea falacia. Depende desde cómo se presente, si se presentan con unos argumentos o de esta forma. ¿Más claro, Didier? Señor. Listo. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo que hayan leído, que hayan vivido de falacia de argumentación circular? ¿Referencia insuficiente? Pues sería, por ejemplo, con el tema de fumar cigarrillo, ¿no? Que es malo para la salud. El cigarrillo, de hecho, cualquier sustancia de abuso se podría presentar de esta forma. Que, ojo, o sea, que es una falacia como se está presentando no implica que las sustancias de abuso sean buenas. Tacho ahí, eso no es la conclusión de nada. O sea, sí son malas, pero pues no son malas porque sean malas para la salud, pues ahí sería referencia insuficiente, son malas por muchísimas más cosas. ¿Sí? Entonces ahí, para el alcohol, el cigarrillo y cualquier otra sustancia de abuso, no voy a nombrarlas para no dar ideas tampoco, pues se puede encontrar este tipo de falacia. Perfecto. Entonces pasamos a las que son las más emocionantes, las falacias de apelación a los sentimientos, que son lo más común y creo que es lo que más hemos vivido todos en un punto cuando hemos discutido, cuando hemos hablado con alguien. La falacia de apelación a los sentimientos lo que hacen es una transferencia, no contra los argumentos que está diciendo la persona o no hacia lo que se desea demostrar, sino hacia las emociones que puedan sentir. Entonces aquí podemos encontrar tres. La primera, que podemos es la falacia ad baculum, que significa como al bate. Realmente podría ser como con punta de pistola ahí en la cabeza, pero pues en Grecia no existía eso, así que atacaban era con báculos. Acá lo que se hace es prácticamente una amenaza directa, o sea, es como una de las falacias que menos estructura argumentativa tiene, sino que se ve directamente como una amenaza. Aquí el ejemplo les traigo, no sé si ustedes se acuerdan una vez que hubo una marcha a favor del Centro Democrático, a favor de Uribe,
y apareció un muchacho con una camisa que decía no a la guerra de Duque y Uribe, y a este mismo muchacho, uno de los que estaba marchando, le dijo, o te quitas esa camisa o te pelamos. Eso es una falacia directamente ad baculum. Es como, usted hace esto o directamente se muere. Entonces es este tipo de amenazas. Falacia ad baculum para la próxima vez que le suceda. Si ven a su mamá quitándose una chancla, díganle que eso no es un argumento. Entonces ahí pueden apoyar un poquito la discusión dentro de la discusión racional dentro de la casa. Ahí. Profe, entonces, Ten- por ejemplo, un ejemplo sería como, si usted no hace oficio, no sale, algo así, ¿no? Diría que podría irse más por la parte de falso dilema también, porque es una cosa o la otra. Diría como hace oficio lo casco, ahí sí es directamente al báculo porque es una amenaza directa, o sea, es como usted no hace o tal cosa, o si no hace aseo no le doy almuerzo, que también ahí es una amenaza bastante fuerte. El hecho es que es directo, o sea, la falacia ad baculum es dura, así de una, sin anestesia. La falacia misericordian ya no apela hacia una violencia o hacia un miedo, sino que apela a los sentimientos de empatía de la persona. Entonces, ¿alguien quiere por favor pensar en los niños? Creo que es el meme más preciso para esta situación. También es cierto, lo mismo, delicado, que algo sea una falacia o que sea persuasiva, no implica directamente que sea malo, que sea inválida, dependiendo de esa presentación. Si, por ejemplo, ha pasado, pues, por ejemplo, con la situación de los inmigrantes venezolanos, que dicen, ¿cómo me podría dar, por favor, una moneda? Es que no he comido en días. Pues eso como tal es una falacia de misericordia, porque está apelando a una empatía. Ahora, que lo ponga de esa forma no implica de que por ser falacia esté mal, sino porque realmente es una situación real de esa persona que está viviendo, ¿sí? Entonces, ahí es como a tener en cuenta. O sea, se pueden Pues como tener lo que esas... pasó, como lo que pasó en el debate en el Congreso cuando sacaron al ministro de Defensa Botero, que lo sacaron fue por haber bombardeado niños. Es como, claro, seguramente el argumento ahí estaría apelando a la simpatía de los oyentes, pero noten ustedes que eso no hace un mal argumento. De hecho, era necesario. Sí, entonces es eso, o sea, que haya una apelación hacia una misericordia, hacia los sentimientos de piedad o empatía, no implica que sea malo o que sea inválido. Pero pues sí, el hecho de que bajo una estructura formal, deductiva y esto, pues el argumento como tal, sí, no sigue con estos patrones de una lógica deductiva propiamente, sino que está dirigido hacia otros aspectos de la vida que son muy válidos. La otra, ad ignorantiam, pues se basa en la incapacidad de demostrar lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo les digo ahorita como demuéstrame que la Tierra es redonda, así, exactamente, y no den argumentos suficientes, implicaría entonces que la Tierra sería plana, ¿sí? Ah, Pero pues lo profesor, mismo, o sea, implica una incapacidad para demostrar. Como el ejemplo aquí que les estoy diciendo, o sea, les puedo perfectamente decir que mido 2 metros y no tienen forma de mostrar lo contrario, así que mido 2 metros. eh, pues hace poquito, como 2 semanas, estuvimos en el colegio de este tema y me acordé que apareció una imagen donde decía, estaba la profesora y decía, demuéstrenme que el sol no es hueco, no es hueca, algo así como que decía. Y pues claro, nadie decía nada. Claro, sí, exactamente. Esta falacia iría dirigida hacia este ámbito, a una incapacidad de demostrar por diversas razones, pueden ser por falta de herramientas, de que pues obviamente imagino que para demostrar que el sol sea hueco no hay necesario un montón de maquinaria que vale millones de dólares en física y que pues claramente no se tiene, pero pues que haya esa incapacidad de demostrar lo contrario no implicaría la veracidad de la afirmación que se está haciendo, de la premisa por la cual se está partiendo. ¿Todo claro con estas tres? ¿Algún ejemplo de falacia de baculum, misericordia, no ignorantiam que hayan vivido, les hayan dicho? Es como el ejemplo que hiciste ahorita de lo de la tierra. Esa sería ad ignorantiam, sí. Ok. En las salidas pedagógicas de mi colegio, que era como el del debate, pues yo era atea y yo estaba tranquila con mi vida, pero llegaba el padre salvaje y decía como, ¿por qué no existe Dios, no? Entonces,
ahí empezaba y pues era más o menos igual, a lo de que no existe Dios y esa vaina. Sí, Y pues sí, del primero podría ser, yo creo, la infancia de muchos, ¿no? Tipo que si no se entra ya, le pego, o algo así. ese sería Ah, el báculo. tengo otro, también que pues cuando yo estaba en quimios, un señor empezó a decir, es que eso es veneno y se lo hacen para que estén mal, ¿sí? Y empezó a dar el debate y todo. Y claro, como daba algunos puntos que eran bastante estúpidos, pero pues, entonces la gente se lo empezaba a creer. Pero sí, uno como niño pues no podía que demostrar tal debate, pero sí. Mm. También, eso sería una falacia de ad ignorantiam. Perfecto. Entonces, súper claro. Cuéntame. En la tercera, bueno, en esa tercera, ¿de quién sería la culpa de la falacia? ¿Del que lo dice o del que lo escucha? No sé si me va a entender. Sí, o sea, sí te haces entender. Es una muy buena pregunta y diría que ahí la falacia, corrígeme Sergio, cualquier cosa, que ahí la falacia se encuentra dentro de la misma. La falacia como argumento sería la persona que le está diciendo. Es como si usted no me demuestra lo contrario, entonces lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿sí? O sea, ahí es la falacia de quien lo dice. Que la otra persona no tenga los argumentos para responder completamente o para demostrar lo contrario, pues no es, ahí no hay falacia, ¿sí? Uno no está como tal obligado de ninguna forma a tener todos los saberes del mundo o a ser capaz de demostrarlo absolutamente todo, ¿sí? Y pues eso no es como razón de culpa o razón de falacia. La falacia estaría en afirmar que por el hecho de no tener esas herramientas para demostrar lo contrario, lo que se afirma es verdad. Sí, sí, total. Estoy de acuerdo con Ricardo. Primero porque es que el argumento es de quien lo emite, pero además porque hay que tener una diferencia y es que hay digamos, es que cuando hablas en términos de culpa, uno podría creer que toda falacia es malintencionada. Y eso es lo que diferencia una falacia de un sofisma. El sofisma es una falacia que usted sabe que es una falacia y la utiliza tramposamente para hacer caer con quien usted está hablando. Pero a veces hay falacias que se nos van. Entonces, claro, es culpa de uno, pero no culpa en el sentido como si uno fuera un tramposo o algo así, ¿no? O sea, quería hacer como esa especificidad, que a uno se le pueden salir falacias sin querer queriendo y que eso es distinto de cuando uno las utiliza para hacerle trampa al otro. Mm, Sí. Aquí también en otra pie de página, hay diferencias entre falacias y mentiras. O sea, también hay una gran diferencia. Por ejemplo, lo que acabas de escribir, Sofía, es una vil mentira. Más no es una falacia. Es distinto. Entonces depende de cuando se otorgue como argumento, ahí se puede ver si es un argumento falaz o es un sofisma en el sentido de que también se ve de forma malintencionada. O sea, por ejemplo, Javier, lo que pones en el chat sería también una falacia. Si tú pides que se demuestre lo contrario, si tú dices como en el sentido de que no eres, o sea, en el sentido de que el profe no es capaz de saber realmente si estás haciendo el quiz o no solo, o no lo puede mostrar, pues no implicaría eso de que estés haciendo o no trampa. Por favor, no hagas trampa. Y si lo haces con toda la mala intención, entonces sería un sofisma, ahí utilizando las nuevas características que nos otorgó Sergio. Perfecto. Sigamos. Bueno, dentro de las falacias, o sea, ya vimos de ambigüedad, dentro de las falacias informales encontramos ahora los que son las falacias de ambigüedad. Estas, como tal, surgen en el sentido de que el mensaje que se está dando no es completamente claro en lo que se está diciendo o puede darse a muchas interpretaciones. Estas interpretaciones pueden darse tanto a palabras específicas que pueden tener diferentes funciones frente a lo que se está diciendo y que pueden ser confusas, o que la oración como tal o como el todo es confusa por sí misma. Entonces, algunos ejemplos que aquí podemos encontrar, por ejemplo, es Juan es arquitecto, exitoso y Pedro nada, y por lo tanto Pedro es nadador. El hecho de que la palabra nada ahí se puede interpretar de muchas formas podría dar paso a estas conclusiones que son erróneas, propiamente. Esta falacia de qué
tipo sería, pues es de ambigüedad, pero en el sentido de que se está dirigiendo cuando se dirige directamente la palabra, es equívoco, y cuando se dirige hacia la oración completa, es anfibología. ¿Cuál de las dos sería? ¿Equívoco o anfibología? ¿Voluntarios para responder? ¿O a dedocracia? Quien no responda lleva palo. Profe, ¿cómo es la pregunta? Eh, la pregunta es esta. Existen falacias de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad es cuando el mensaje que se está dando como tal no es claro, ¿sí? Cuando no es clara una palabra dentro del mensaje es una falacia de ambigüedad del equívoco. Y cuando no es clara la oración como tal, como un todo, es una falacia de ambigüedad de anfibología. El primer ejemplo que aquí les pongo. Juan es un arquitecto exitoso y Pedro nada, por lo tanto Pedro es nadador. ¿Sería del equívoco o sería de anfibología? Te equivoco. Anfimemología, ¿Por qué? porque está en la oración. Sí, pero no es clara no es clara una palabra o no es clara la oración en general. Em, la hora de la palabra. Exacto. No es clara la O palabra. sea, o sea, es anfimemología. No, no sé No, decirlo, solo voy a decirlo. sería el equívoco. A Cuando ver, no es clara una equívoco. palabra, ajá, cuando no es clara una palabra en la oración, es del equívoco. Cuando no Hmm, es clara la oración como tal, o toda la oración se puede interpretar de formas diferentes, es de anfibología. Como el otro ejemplo que aquí les tengo. O sea, ese sería bueno, eso, No, ¿no? este sería el equívoco, porque aquí lo que no es claro o lo que se puede dar a muchas interpretaciones es la palabra nada en específico, que se puede ver como nada de nadar o nada de nada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Pedro es nadador. De anfibología es cuando toda la oración como tal se puede interpretar de múltiples maneras, como aquí está, todos tienen una madre. Entonces, una mujer es madre de todos. ¿Sí me explico? Ahí existe esta falacia en el sentido de que es toda la oración, es decir, todos tenemos una madre. Se puede dar como que cada uno de nosotros individualmente tenemos una mamá, o que hay una mamá de absolutamente todos los que existimos. ¿Sí? Aquí, ¿dónde estaría la falacia? Porque como tal no puedes escribir mensajes sin necesidad de tener una mala intención, o porque como tal la oración es ambigua. a ver, La falacia estaría en el hecho de, por medio de esta ambivalencia que puede tener la misma oración o la misma frase, el llevar a ciertas conclusiones específicas. Es partir de esta forma de algo que no es completamente claro, o dejar cosas no claras con el fin de que después se puedan llevar a estas conclusiones, haría que el argumento fuera falaz. Y miren ustedes, por ejemplo, bueno, los tres punticos son conclusión, ¿no? Los tres punticos es concluyo que. Miren, por ejemplo, que en Juan es un arquitecto exitoso y Pedro nada, por lo tanto Pedro es nadador. Ese argumento también es inválido formalmente. Era lo que hablábamos la anterior vez, que me parece que es súper importante que lo tengan en la cabeza, y es que ¿cuál es el error acá si usted considera que ese argumento formal es válido? Es por la traducción que usted hizo. Porque, ¿qué pasa? Que usted lo podría tomar como P y Q, por lo tanto P, que es un argumento válido formalmente. Pero ¿qué le establece usted que no puede hacer esa formalización? Lo que le establece es la interpretación que usted hace. Entonces, ojo con que creer como que la formalización de una vez usted lo va a llevar a saber si es válido o no, porque acá el problema es de argumentación, pero no formal, sino de interpretación de los términos, que es una cosa, por ejemplo, que pasa también en silogística aristotélica. ¿Se acuerdan que solo teníamos como, solo podemos poner tres términos? Pues muchas de esas especificaciones se caen porque a veces usted coge como si fueran dos términos iguales, nadador y nada. Entonces solo era para ojo con las traducciones, porque las traducciones dependen, es de un ejercicio del lenguaje natural, no del lenguaje formal. Perfecto.
¿Todo claro? ¿Estamos bien? Ahí vamos. Perfecto, está bien. ¡Listo! Entonces acabamos el suplicio de las falacias y empezamos con las figuras retóricas. Esto sí es mucho más bonito, mucho más entretenido, mucho más light. Entonces empecemos. ¿Qué son las figuras retóricas? Las figuras retóricas o las figuras literarias son como tal modificaciones o embellecimientos que se le pueden hacer a una redacción de un texto y que pueden tener diferentes fines. Esta puede ser como llamar la atención, hacer un énfasis en un aspecto importante, reforzar ciertos mensajes, sobresaltarlo o como tal embellecerlo. Son como un acto más, son como estas libertades poéticas que se toman los artistas de las figuras retóricas. Hay un montón, hay muchísimas, pero demasiadas, pero pues vamos a ser un poquito más específicos y vamos a tratar de tres en particular. La metáfora, el símil y la hipérbole. Entonces, la metáfora se puede definir como una comparación implícita que se realiza entre dos conceptos. Esta comparación no es literaria, realmente no es que se esté hablando de que en el mundo real estos dos conceptos sí tengan ese parecido, sino que se está haciendo de una forma más bien como para resaltar ciertas características particulares, es ahí figurativa. El símil, muy parecido a la metáfora, pero la diferencia es que el símil es una comparación explícita que se realiza entre estos dos mismos conceptos, que se dice dentro de la composición del texto que tienen características similares. Y por último está la hipérbole, que es lo que se quiere decir. ¿Se está trabando? Bastante Sí. igual, empecemos. Ricardo, espérate que creo que no te están escuchando. Ok, entiendo. Ricardo, yo Sí. me perdí desde que usted dijo buenos días. Excelente. Eso es una hipérbole, por ejemplo. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, sencillito. La metáfora es una comparación implícita que se realiza entre dos conceptos. No es literaria, es figurativa, o sea, para sobresaltar que dos conceptos tienen características similares. El símil, a diferencia de la metáfora, es una comparación explícita. Se nota bastante en el texto, se ve literalmente que es una comparación, y también se da de forma no literaria. Y la hipérbole es una exageración, que se hace con el fin de sobresaltar cierto aspecto particular del texto o una característica en específico. ¿Listo? ¿Clarísimo? ¿Mejor? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí este es un ejercicio súper sencillito, 3 ejemplos, uno de cada uno, y según la explicación que les acabo de dar, quiero que me ayuden a identificar de cuál sería cuál. Empecemos entonces con José Calderón de la Barca, La vida de sueño, un monólogo bellísimo. ¿Alguno desea leerlo? Es un fragmentico. ¿Nadie? ¿Nadie? No. ¿Yo cuál? Los escojo yo a la fuerza. La vida de sueño. Ah, Listo. Vale. Listo. Metáfora, símil, hipérbole. ¿Qué dicen ustedes? El que acerte las tres al principio le regalo un libro. Ok, metáfora, ¿alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿Nadie desea participar, en serio? Entre metáfora, hipérbole, O ¿y? símil. Y sí, mira. A ver. Una metáfora. Hermoso. Sí, es una metáfora, completamente. Esta primera ronda la ganó Oscar. Preparadísimos. Vamos Ricardo, ¿me puedes explicar más por favor la de metáfora? Esa casi no la entendí muy bien. La otra sí. Listo.
la metáfora es una comparación, pero se ve implícita. Entonces, por ejemplo, ¿por qué podemos decir que aquí la metáfora es implícita? ¿Qué estamos diciendo? La vida es una ilusión, la vida es una sombra, la vida es una ficción. Esta comparación es implícita en el sentido en que en ningún punto se dice la vida es como, la vida es de tal forma, ¿sí? Sino que directamente se hace en el texto y se afirma, la vida es un sueño, la vida es una ilusión, ¿sí? Y está, de ahí que se hace una comparativa que se hace de una manera implícita y además que es literaria, porque pues la vida no es un sueño, ¿sí? Sino que se hace con esta forma poética de tratar de describir la vida o de tratar de decir que tienes, comparte ciertas características con lo que son los sueños. De ahí es una metáfora. Listo. Ahora, para el segundo, bajemos todos la mano, por favor. Didier y Oscar. Listo. El segundo es Canto a mí mismo de Walt Whitman. Símil o hipérbole. Catalina. Pues para mí, no lo había leído, creí que era para leerlo. Léelo y respondes. Cata. No me preocupan ni Dios ni la muerte. Yo oigo y veo a Dios en todas las cosas, pero no lo comprendo. Como no comprendo que haya nada en el mundo más admirable que yo. ¿Por qué voy a empeñarme en que Dios sea otra cosa mejor que este día? Listo. ¿Qué dice? ¿Símil o hipérbole? ¿Y por qué? Hmm, Porque exagera las cosas. ¿Alguien más? Espera. Catalina, ¿tú qué piensas? ya. Sí, sí fue levantando la mano. La primera persona que yo vi que levantó la mano fue Catalina, es el que la levantó y la bajó de una. Por eso leí la palabra mafia. No te preocupes, queda una última oportunidad. No, no le decía por eso, sino porque empezaron a decir la respuesta en el chat. Ah, ok, ok, dale, entiendo. Entonces esperemos. Bueno. ¿Qué dices, Catalina? ¿Símil o hipérbole? ¿O deseas dar la palabra? No se da la palabra. Es que tengo una idea, pero Dale, no me parece. Entonces no estoy de acuerdo con la idea que tengo. dale. Mafe, ¿tienes la mano alzada? Cuéntanos. Pues para mí sería una hipérbole por el hecho de que dice yo oigo y veo a Dios en todas las cosas, pero no lo comprendo. Entonces, pues es una exageración decir que uno puede oír y ver a Dios. Ujú. Didier, ¿tú qué nos comentas? Pues yo digo que es, bueno, yo no sé. Pues yo digo que es símil porque está haciendo como una comparación, ¿no? ¿Dónde está la comparación? Eh, no, como que no. ¿Alguien más dice símil? ¿O ya? Bueno, Pero yo también Yo digo creo que sí. Yo también creo que es similar. listo. ¿Alguno quiere decir por qué es símil? ¿O por qué pensaría que es símil? ¿No? ¿No? ¿Valentina? Por la Ah, cuéntame, Mafe, entonces. O Sara, que alzaste la mano.
levantando la mano. Sí, sí, sí. ¿Se Cuéntanos. levanta la O sea, mano? solo- Ok. El símil es como que intentar una semejanza entre dos cosas y pues se utilizan palabras como cual, semejante, ¿sí? Como que intenta dar una semejanza entre dos cosas. Y digamos ahí como, estamos leyendo el tercero, ¿cierto? Sí, el de abajo, donde canto a mí mismo. Ah, ok, entiendo. No, eso lo expliqué lo que era símil, para mí es una hipérbole. Dale. Aquí hay un detalle, y es que realmente no, o sea, no es, en este texto, en este fragmento, se pueden encontrar ambas cosas, tanto un símil como un hipérbole, en el sentido de que, por ejemplo, en esta parte en la que habla como, no comprendo que haya en el mundo nada más admirable que yo. Entonces es claramente una exageración, es una exaltación del yo bastante alta, pero al mismo tiempo podemos encontrar un símil, en el sentido de que Walt nos escribe que él ve a Dios, y él oye y ve a Dios en todas las cosas, pero no lo comprende, así como tampoco comprende que hay en el mundo algo más admirable que él. Entonces ahí podemos encontrar ambas cositas combinadas. ¿Clarísimo? ¿O alguna duda al respecto? Listo. ¿La paradoja es una figura literaria? La verdad no sabría responderte, Javier. No sé. Yo diría que sí, pero no estoy seguro. Creo que es lo que se conoce como oxímoron, que esa es la figura literaria de la paradoja. Ok, ok. Entonces la paradoja sería un oxímoron dentro de las figuras literarias. Así merito. Hay un documento que también les estaré enviando que maneja muchísimas más figuras literarias, como les son muchísimas más que les, sino que pues es como para exponérselas de una forma más sencillita para la clase. Y pues esto también se los estaré compartiendo, que pueden detallar más y pues también en el taller complementaremos la información. Último, ¿quién hace la mano? Yo no. Léenos. ¿Y qué piensas que es? ¿Didier? ¿Pero de quién? Ah, sí, Didier, era yo. De hecho, sí. Ah, bueno, dice, ¿qué se siente como en cama en un CTI? Como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI. Eh, pues no, yo siento que es como un símil, porque por ejemplo aquí dice, para mí está haciendo como una comparación, ¿sí? Porque por ejemplo aquí dice donde dice como el reo más buscado por el FBI. No sé, yo siento que ahí sería como un símil, pero pues no sé. ¿Alguien más? ¿Alguno ve algo más? ¿Un símil? ¿Ve alguna metáfora? Pues ¿Ve alguna seguiría de figura? Bolí, ¿no? Seguiría de Bolí. Sí, sigue, Oli. Cuéntanos. Yo también creo que es un símil, pues obviamente es muy claro, creo que está haciendo una comparación de estar en un coma o lo del FBI, FMI, entonces pues creo que es un símil también. Sara. Yo también creo que es símil porque intenta dar semejanza entre, entre los diferentes aspectos que hay, pero tiene un poquito de hipérbole porque trata como exagerar un poco, pues todo como el reo más buscado, el deudor más pertinaz, sí, pues sí, es como hipérbole y símil porque da semejanza, pero a la vez exagera. Perfecto. Oscar.
Aquí el detalle es que no es necesario que sea una cosa o la otra, o sea, perfectamente pueden ser ambas. O sea, es un símil y una hipérbole ahí mezcladitas. Mm, podría, no, pues habría que ver cómo también está organizado el texto, propiamente, en este caso la canción. Yo iría en el sentido de que se presenta la una con la otra siempre combinada, o sea, ahí es el cómo seguido directamente del más. Entonces hay como una jerarquía muy par la una con la otra. A diferencia, diría yo, de cómo se puede leer en el texto del Canto de mí mismo de Walt Whitman, que la comparación o el símil se encuentra chiquito, se encuentra aquí en el que no comprende el hecho de que vea a Dios y lo oiga en todas las cosas y no lo comprenda, así como tampoco comprende que haya en el mundo algo más grande que él mismo. El símil se encuentra ahí presente, pero lo que más sobresale ahí es una hipérbole, una exageración de tanto ver a Dios y oírlo en todas las cosas, como el sentirse lo más grande que puede existir en el mundo. Listo. Entonces, esto sería todo. Gracias por desvalijar mi biblioteca. También, para los que participaron. Los ganadores del libro propiamente, dentro de las personas que participaron, creo que el primero fue Didier. ¿Fuiste tú el primero en participar o fue Oscar? No, ¿Fuiste tú, Oscar? Sí, fue Oscar. Sí, fue Oscar. Listo. Oscar. Sara, que en el último habló de los ambos, lo dijo directamente, de la respuesta completa. Y en el honor, porque no dijeron los dos. Perfecto. Entonces, Me siento estafado. la respuesta ahí estaba confusa, porque se podían encontrar los dos presentes. Hubo respuesta medias. Aún así me siento estafado. Ya habrán muchos más concursos. Todavía me quedan libros por regalar. No te preocupes. Yo era los Además, o sea, ganadores, al menos me dan una hojita. la mitad del libro de una colección. Bueno, les había preparado también un pequeño taller sobre identificación de falacias. Ahí está el primero que mandé hoy, el taller resuelto completamente y que esté bien, se lleva el tercer libro. ¿Tenemos un trato? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Tengo un taller sobre identificación de falacias, son unos cuantos puntos. El primero que me envíe el taller, pueden enviármelo a mi correo, por favor, anótenlo. Y tenemos que Ujú. pasarte alguna información. Y ahí está mi correo, ya les comparto el archivo, la idea es que descarguen el archivo, lo resuelven y me lo mandan. El primero que me haya enviado el correo con el taller resuelto completamente y que esté bien, al 100, se lleva un libro, un tercer libro. ¿Estamos de acuerdo? No, no me suena. ¿Por qué no te suena? Porque tengo demasiados trabajos del colegio y bailas. De aquí a allá, ¿ya cuánto no lo han hecho? El taller es súper corto, son unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 10. Son más o menos 20 fragmentitos, la mayoría de ellos son viñetas de texto, entonces la idea es que lean la viñeta y digan, esto es una falacia de este tipo, esto es una falacia de este tipo. Te demoras máximo 10 minutos. Enviármelo al correo, no WhatsApp, solo correo, y el primero que llegue. ¿De acuerdo todos? ¿Dónde hiciste el taller? Justo en el chat, ahora merito. La pregunta aquí es, ¿Dónde está el ¿qué taller, clase de profe? libro? Yo después les mando fotos de mi biblioteca y escogen.
Los consentidos los sacaré, así que ahí hay unas opciones que no tendrán, pero pues sí. Y hay más o menos 32, 36 para escoger. ¿Y dónde se recoge? Dice Oscar. Ya se los hago llegar, eso no se preocupen, así sea en bicicleta o a bote, se los llevo. Nosotros vivimos re cerca, ¿no, Ricardo? ¿Tú dónde es que vives? Al lado de la Nacho. Entonces sí. De hecho podemos hasta estar siendo vecinos. En la Esmeralda. En la Esmeralda. No, si somos vecinos, la Esmeralda me queda aquí en ladito. Hay cualquier cosa y si te lo llevas, tendrás el... no, tú te ganaste uno, ya. Sí, 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 tendrás sí. el honor de recibir un libro mío presencialmente. Exacto, ¿Te exacto. autografío y todo? O sea, Sara, ya será el concurso, ¿no? Claro. Sí, sí, obvio, Sí, obvio. Claro. tú ya te ganaste. No, Sara, Yo tú ya ya te vi, ganaste un yo no libro. Tú te ganaste ya un libro y aquí somos comunistas. Exacto. Hay que darle a todos. No, yo Entonces, entiendo, ¿qué te esperas? igual dudo que hubiera quedado todo bien, tranquilo. Dale. Listo. Y ya. ¿Alguna otra pregunta extra que tengan por hacer? ¿Algún deseo en particular? ¿Algún aporte? No hay otro librito. Que muy chévere. Listo. Muy chévere Gracias. estuvo. Listo, listo. Gracias. Chao, chao. Chao. De... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Oigan, venga, les iba a preguntar una ¿Cómo cosita. así? ¿Y cómo así? Pues les iba a preguntar una cosita, nos falta un taller de lógica, ¿no? Entonces, hay tres opciones, o lo hacemos el viernes, o lo hacemos el sábado, o lo hacemos la otra semana, pero dudo mucho que la otra semana vayamos a poder porque la otra semana empiezan los talleres de análisis textual, es decir, esta fue nuestra última clase teórica. De aquí para adelante solo vamos a leer y hacer ejercicios. Entonces, ustedes dirán, no vemos el taller, pues también esa también es otra, ¿no? Profe, ¿Cómo hacemos? yo el viernes sí no puedo estar. Yo tampoco, mi abuelo me va a llevar a almorzar de celebración. Bueno. Y otro día sería el sábado, los que dijeron que no pueden el viernes podrían el sábado. Es que pues, El sábado tampoco puedo. yo sí sincera, no no, puedo. de verdad, No, me es la que pones muy yo difícil. tengo, no, Dios, se achantó. ¿Cómo es la pregunta? no. La pregunta es que tenemos un taller, nos falta un taller de lógica que me parece que es muy, muy importante porque es deducción, o sea, me parece esencial. Lo podemos ver el viernes o lo podemos ver el sábado o la otra semana, pero la otra semana es difícil. Profe, y el viernes sería por la tarde, ¿sí o no? Claro. Sí, el viernes iría por la tarde. Sí, no puedo por la tarde. Profe, el problema es que yo a esa misma hora tengo clase de programación. Ese es el problema. Y el sábado, porque mira, porque me parece muy importante, estoy dispuesto a que nos encontremos el viernes con los que puedan y el sábado con los que no puedan el viernes. Profe, ¿y no se podría, por ejemplo, un viernes, pero, o sea, después de la una? El sábado por O sea, la mañana. El viernes, pues que líder, igual toca después de la 1 porque pues ustedes tienen clases a la 1. ¿Sí? Por eso, o sea, el viernes toca desde la 1. O saben qué, Ricardo, ¿por qué no haces un Excel, se lo mandas acá a los muchachos y ustedes llenan qué día les queda bien, si el viernes o el sábado, y conforme a eso yo cuadro los horarios y les escribo. ¿Sí? Listo. Pues igual la grabaríamos. Sí, igual la grabaríamos. Sí, es que a mí sí me parece muy importante, pero el problema es que ya no tenemos más, o sea, no tenemos tiempo. Así de simple. Profe, ¿y el sábado se podía, pero bien por la mañana? ¿Se puede a las 7:30? No, Didier, tampoco es tan pero ¿cómo importante así? que madruguemos a las 7:30 a ver lógica, no, que seas cansado. Yo pensando que no, mejor a las 6, molesto. pero ya, no. Uy, sí. Ricardo, hace el Excel y se los manda así cuadramos con los horarios de esta gente, pues.
Incluso a las 5 a las 5 de la mañana no estaría mal. No, Didier no, por favor, no. Ay, Didier, por favor. Sí, Didier no. Sí, no. Deberíamos reunirnos a las 3 de la mañana a hacer esos ejercicios de lógica. Por favor. Es que mucha hipérbole. Sí, de acuerdo con Oscar Felipe, eso fue mucha hipérbole. Sí, sí. Bueno, entonces, llénenlo hoy porque si no, yo no puedo cuadrar los horarios y vemos cómo lo hacemos. El archivo que le acabo de pasar es el de los horarios. Entonces pueden por favor ahí inscribirse de una. Profe, pero entonces, el sábado más o menos, ¿qué hora sería? Ah, ahí están los horarios. Están los horarios. Pónganlo, o recuerden, es viernes o sábado, porque ahí veo que hay lunes, martes, miércoles, no, es viernes o sábado, no molesten más. Listo. Y pongan los Esto no horarios. cuenta. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, Gracias, chao, Lina. nos vemos Listo. despacito. Listo. Gracias. hasta luego. Chao. Chao. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Sí ves que el tema de retórica es chévere, Ricardo? Sí. Pues deberíamos de es- para el otro semestre deberíamos dejar una semana Una clase mínimo de retórica, de que es muy retórica. importante, es muy bacano, sí.